Pasaron 43 años desde la última vez que Uruguay logró clasificar a 3 mundiales consecutivos y la Celeste lo acaba de lograr hace una semana nomás con la victoria ante Bolivia que aseguró su clasificación a Rusia 2018. Esa clasificación llega después de 11 años de proceso Tavares, un proceso que a grandes rasgos transformó la historia del fútbol uruguayo. Se le podrán discutir algunas cosas dentro de la cancha y lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, pero no hay dudas que cambió la historia de los seleccionados nacionales, sobre todo con una organización interna que hasta la llegada de él en 2016 la Asociación Uruguaya de Fútbol no la tenía. Por eso, en este En Limpio vamos a repasar el proceso Tavares. Uruguay, señores. Uruguay acaba de clasificar a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Uruguay para todo el mundo nomás. Uruguay campeón de América. La selección uruguaya se clasificó y disputará su 12ª Copa del Mundo y luego de 40 años será cabeza de serie. Y además los charrúas, después de 24 años, lograron clasificar a 2 mundiales consecutivos. Antes de todo esto, Uruguay venía de uno de sus peores bajones futbolísticos. Había probado suerte con varios técnicos, pero la selección se quedó afuera del Mundial de Alemania 2006. Sin anuncios rimbombantes, Oscar Washington Tavares fue presentado como el nuevo técnico de una devaluada selección. Para el maestro, el puesto no era desconocido. Ya lo había ocupado entre 1988 y 1990. ¿Cuáles fueron sus números en ese momento? Fue vicecampeón en la Copa América Brasil del 89, clasificó para el Mundial de Italia 90, donde Uruguay fue eliminado en octavos de final. Así terminó la primera era de Tavares al frente de la selección luego de 34 partidos. Pero volvamos al 2006. Más que dirigir una selección, Tavares se propuso iniciar un proyecto que comenzara en el plantel mayor y llegara hasta las selecciones juveniles. Su metodología se basó en 2 pilares fundamentales: el orden y la disciplina, y en base a eso buscó un determinado perfil de futbolista que debía ser serio, profesional, comprometido y capaz de adaptarse al proyecto. Eso sí, tiene un proceso de muchos años. Nosotros empezamos en el 2006, en el 2007 se jugó la Copa América. Ahí vimos cosas de jugadores que apenas habían aparecido el año anterior en el medio local, pero ya de observar el fútbol acá habíamos visto que tenían algunas condiciones que nos parecía que encajaban con el perfil del jugador moderno, sobre todo jugadores de mucha ida y vuelta, jugadores de buena técnica. Y hay que hacer ese tipo de apuestas. Yo creo que la juventud ya, por el solo hecho de que sea así, chicos de determinada edad que tienen mucho camino por delante, vale la pena apostar a ella. Tavares arrancó con el pie derecho en la Copa América de 2007, donde logró llegar a cuartos de final. Si bien en las 2 eliminatorias siguientes Uruguay terminó en 5º lugar y tuvo que jugar 2 repechajes para llegar a Sudáfrica y a Brasil, terminó en el 4º puesto en el Mundial del 2010 y en el año siguiente ganó la Copa América en Argentina. Después de 84 años de ausencia, con Tavares la Celeste regresó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 2014, molesto por la sanción a Luis Suárez, Tavares renunció a su cargo en la FIFA. Yo actualmente ocupo un cargo en la Comisión de Estrategia de la FIFA. En este momento siento que debo alejarme de ese cargo. No es prudente, por lo menos, coincidir en una organización con personas, las que presionaron para promover este fallo, las que lo sancionaron, que manejan criterios, procedimientos y valores muy diferentes a los que yo creo tener. Después de 11 años al frente de la selección y habiendo clasificado a su 3er mundial consecutivo, Tavares se convirtió en una marca país, con un eslogan que no se cansa de repetir. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás.
El camino es la recompensa, esa frase que se ha transformado en una frase hecha del fútbol uruguayo, aplicado a muchas cosas del país en general. Pero bueno, no estamos hablando de historia ya en este bloque, sino pasamos a hablar de futuro, pasamos a hablar de lo que se viene, de Rusia 2018, particularmente qué plantel vamos a ver. Y estas últimas fechas de eliminatoria nos dieron la novedad de muchos debuts, ¿no? De muchos jugadores que vienen de las selecciones juveniles, que se están empezando a destacar en sus clubes europeos, o en sus clubes de Sudamérica algunos, y que tuvieron la oportunidad de jugar a partir del partido ante Argentina, más ante Paraguay, ya con la clasificación prácticamente asegurada en el partido ante Bolivia. Por eso, Luis Insaurralde, bienvenido primero, editor de Referí. ¿Qué equipo podemos esperar? ¿Qué novedades en el plantel o qué plantel vamos a ver en Rusia 2018? Creo que la base va a estar y va a recorrer el camino que estableció Tavares para estos últimos 3 partidos, como decías, y que de alguna forma marcan esa renovación. Un nuevo speech va a tener Uruguay en el Mundial. ¿Por qué? Porque tiene en su plantel elementos que están capacitados para desarrollar otra propuesta futbolística. A partir de tener el balón, jugar de otra forma y ya no estar exclusivamente aferrados a aquello de defender y contragolpear como elementos o argumentos como para llegar a la victoria. Creo que el Uruguay de Rusia 2018 vendrá con aire fresco, renovado, fútbol, buen pie, sin perder la esencia de este equipo, que es la actitud defensiva y el orden táctico con esas 2 líneas de 4 para poder llegar al gran objetivo, que es surtir a Suárez y Cavani con pelotas de gol. Algunos se tienen que ir de la lista. ¿Quién ves? Arévalo Ríos, por ejemplo, que no tuvo actividad en los últimos partidos. Tata González es un histórico, ¿no? Ha estado y ha sido una parte fundamental del proceso. Ha perdido un poco de pie en los últimos partidos de eliminatoria. Pueden ser por ahí algunos nombres para que entren los Nández, para que entren los Bentancur, los Valverde. Tavares, a lo largo de su recorrido, Mundial 2010, Mundial 2014, donde la renovación fue menor, siempre apostó a 2 o 3 jugadores con experiencia, jugadores con recorrido que le permiten ir transmitiendo todas esas etapas. Por ahí Godín es uno de experiencia, Muslera es otro de experiencia, pero evidentemente la lista se acota. Y Egidio Arévalo Ríos queda ahí en el límite, queda entre que está y que no está, en que llega y que no llega. Pero también en Maxi Pereira, un jugador histórico de 123 partidos en la selección. Creo que Maxi debería estar. Pero bueno, a ver, hoy decir quién está, particularmente los jugadores mayores, quién está en el Mundial de Rusia y quién no, es muy apresurado y es una lotería. ¿Por qué? Porque de aquí a mayo del año que viene, que es cuando Tavares tiene que presentar la lista, van a cambiar muchísimas cosas. Va a haber, los jugadores veteranos ya van a empezar a mostrar si caen o si se levantan o se mantienen. Y bueno, los jóvenes sí, hay esa lista de jóvenes que se va a mantener. El asunto es, sobre todo en los jugadores con más recorrido y más experiencia, y va a haber que esperar hasta mayo para decir Egidio afuera, Egidio adentro. Maxi afuera, Maxi adentro, por poner un par de ejemplos. Vimos la historia, vimos los números, hablamos un poco de Rusia 2018, pero ahora vamos a escuchar a los protagonistas, algunos de los que han sido parte del proceso Tavares, que lo vivieron desde adentro y que nos cuentan cómo es precisamente en la cocina el maestro Tavares y su proceso. Cuando me topo con el maestro y su cuerpo técnico, el mensaje me encantó porque fue bien claro. Me acuerdo que él pedía adhesión, compromiso. Me acuerdo de algo que tocó él, que a mí me gustó. Algunos capaz que no tanto, pero a mí me gustó, es: yo no voy a trabajar la motivación, no voy a motivar. Porque si un jugador no está motivado con el simple hecho de ponerse la camiseta de su país y verse el escudo, ya directamente no tiene ni que estar, digo. Ha cambiado la cabeza del jugador, ha cambiado un poquito. No quiere decir que el jugador de antes sea malo o sea que tenga menos técnica, porque no es así. Pero bueno, la cabecita ha cambiado mucho. Yo creo que es un trabajo permanente, porque ha cambiado, creo yo, un poco la visión que tiene el futbolista hacia la institución, que ha sido una de las áreas que más se ha tocado. Y en eso es una dura lucha de competir contra las invitaciones hacia lo individual y a lo personal que genera lo que hay alrededor del fútbol. Él pedía mucho profesionalismo, todos intentamos mejorar en nuestros clubes para tener la chance de hacer mejor a la selección. Y bueno, eso yo lo iba viendo más en los gurises. Veías que cuando llegaban las evaluaciones de salto, de fuerza, la espirometría, las evaluaciones de la masa corporal, todos mejoraban, todos.
Y eso era un indicativo recontra positivo y eso se trasladaba al campo de juego. Fue fundamental porque no solamente él miraba la primera división, sino todos los juveniles, y eso es muy bueno, que esté un sub-15 entrenando y saber que un entrenador de la selección mayor te esté mirando y esté arriba de uno, eso es fundamental. Se ha mantenido un trabajo donde los criterios se han mantenido, son los criterios deportivos que prevalecen en cualquier decisión de los entrenadores, la coherencia y sobre todo creer en los pilares del trabajo, desde los valores hasta conceptos futbolísticos que se han mantenido a lo largo de este tiempo. Han habido momentos de mucha euforia y momentos de mucha duda o de mucha dificultad. Incluso cuando estuvimos a punto de quedar fuera del Mundial, todas las veces, no ahora, la anterior y la anterior, siempre entendimos que haciendo de nuestro lado nuestro 100%, bueno, no teníamos reproches. Yo creo que la selección viene haciendo las cosas muy bien, porque mucha gente habla del Mundial de Sudáfrica, pero hay que tener memoria que para llegar a Sudáfrica se llegó jugando muy mal y ganando siempre ahí, que no se sabía. Y después se jugó ese Mundial y se empató muchos partidos, pero bueno, se nos dieron los resultados y ahí como que levantó la selección. Son ellos, son los orientales, son los charrúas, son los inclaudicables. Hay que ser uruguayo para ganar una definición aquí en Santa Fe. Es que un día va a venir otro técnico y él lo sabe y todos lo sabemos. Ojalá que la persona que venga después de que esté Tavares o quienes integramos hoy las selecciones también esté identificado con este estilo de grupo, de selección, de futbolista, que es perfectible y que tiene cosas también a mejorar. Y por ahí que sigan el mismo camino, ¿no? El mismo camino, que no se olviden de las inferiores, que haya un proceso bueno, porque bueno, hoy nos está tocando que vienen 3 o 4 jugadores y rinden. Por ahí antes no pasaba, y rinden y ya se acostumbran a lo que es, y eso está bueno, ¿no? Para irme echando de a poco jugadores, ¿no? Yo creo que no hay indispensables, como no hay jugadores indispensables y todos seguimos cambiando. Se fue Forlán, se fue Lugano, se fue Abreu, se fue Scotti, se fue Guren, se fue el ruso, y van cambiando y van apareciendo otros. Y creo que con el Maestro va a pasar lo mismo. Ojalá que lo más difícil es que se mantenga esa limpieza que hay en la selección, esa transparencia. Y bueno, es un poco a lo que yo más le tengo miedo cuando no esté el Maestro. Ojalá que se siga por este camino, que se siga con procesos largos, con procesos trabajados y no por un resultado o por una racha mala o una no ida a un mundial se tire todo por la borda. Capaz que un proceso que hoy se ve desde los gurises, de la sub-15, sub-17, sub-20 y bueno, la mayor es lo que más visibilidad nos da a nivel local y a nivel mundial. El día después de Tavares va a ser un día muy especial en la selección nacional. Y depende quién lo ocupe ese cargo, ese choque o esa sensación va a ser de distintos grados, ¿no? Seguimos en este limpio sobre el proceso Tavares luego de la clasificación de Uruguay a un nuevo mundial, en este caso Rusia 2018. Veníamos de ver a Andrés Scotti y me quedo con esa última frase, hablando de que nadie es imprescindible. Y como todo programa deportivo no puede faltar el debate, por eso me sigue acompañando aquí Luis Insaurralde, editor de Deportes, y recibimos también a Marcelo Decó, periodista de la sección Deportes, de la sección Referí. Buenas tardes, bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Podemos hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué deja el proceso Tavares? Creo que hay una conclusión generalizada que, por todo lo que venimos viendo en estos informes, en las declaraciones de los protagonistas, fuera de la cancha se ha generado una estructura que ha marcado un antes y un después. Después se podrá seguir, podrán venir cambios, el nuevo entrenador, el nuevo jefe de selecciones, porque a esta altura el maestro Tavares es bastante más que un entrenador, simplemente podrá darle su impronta, pero hay un marco general que me parece que se ha marcado de acá para adelante, ¿no?
Pero me parece que el debate también está dentro de la cancha, el mayor debate está dentro de la cancha, en eso que muchos periodistas, muchos hinchas también le han reclamado a la selección. La selección puede jugar más, teniendo algunos de los mejores jugadores del mundo, se puede jugar más y no siempre hay que sufrir. Están los que dicen también, es la forma o es el estilo histórico del fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo siempre sufrió y siempre se armó de atrás para adelante. Pero bueno, es un buen momento para debatir las luces y sombras, ¿no? El legado que deja el proceso Tavares, lo que se puede esperar de acá en más y qué nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles son las luces, cuáles son las sombras? Empezamos con Luis Insaurralde. Bueno, por lo pronto, como vos decís, la construcción de todo esto se hizo desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde adentro terminó Tavares estableciendo un sistema a partir de lo que es el ADN o la genética del fútbol uruguayo, lo más auténtico y lo más puro de Uruguay. En su esencia fue eso, es un fútbol cargado de esa propuesta. A partir de la marca, el resto. A partir del fondo, el resto. Bien, lo que hizo Tavares fue imponer ese estilo. Establecer algo que al hincha folclórico, como digo, no le gusta, pero al pragmático sí, porque es en definitiva el que disfruta el éxito a largo plazo. Pero me quiero detener en tres aspectos. Para mí, y recuerdo haberlo escrito en el año 2010, cuando Uruguay volvió de Sudáfrica, que Tavares había logrado, más allá de los resultados circunstanciales, la refundación de la selección. Que a comienzos del siglo pasado se había fundado la AUF con una propuesta y un estilo de fútbol. Y 100 años después, con Tavares, comenzaba la refundación de la selección. 7, 8 años después, todos coincidimos de que logró un cambio histórico en el ciclo de la selección uruguaya de fútbol. Pero me quiero detener en tres aspectos que son fundamentales. Organización, revalorizó la selección y después logró Tavares el respeto. A partir de esos tres pilares que estableció desde afuera hacia adentro, construyó una nueva estructura. Después podrás entrar en pequeños detalles, pero los pilares fueron los que terminaron transformando todo esto. Y adentro de la cancha se vio un Uruguay, a mi entender, acorde a la realidad, al plantel que tenía, a los jugadores que tenía y a la propuesta histórica. Tavares analizó el pasado, se detuvo en detalles importantes de la historia de la selección y definitivamente lo trasladó en este ciclo que comenzó en 2006 a una estructura que le brindó todos estos resultados que hemos visto a lo largo de estos 11 años, ¿no? Yo personalmente estoy bastante de acuerdo con eso, pero me queda la interrogante, ¿no? Y muchas veces mirándolo, ya sea como periodista y a veces también como hincha desde afuera, sí la obligación del trabajo periodístico de análisis, decir, ¿por qué no se puede jugar un poquito más? ¿Por qué no podemos ofrecer un poco más de espectáculo? Viendo que algunas selecciones lo han hecho hasta quizás con menos capacidad individual en cuanto a los jugadores que la selección uruguaya, en cuanto a su plantel amplio, ¿no? Quizás no tanto en cuanto al 11 inicial que entra. Vos, Marcelo, ¿cómo ves esa situación de decir, bueno, nos gusta o estamos de acuerdo a grandes rasgos con lo de afuera, pero adentro, ¿se puede jugar otra cosa? Yo lo que creo que el maestro Tavares es uno de los técnicos más inteligentes que yo he conocido. Sin duda, es una persona que planifica muy bien los partidos, eso no se lo puede criticar. Lo que sí me parece que es muy importante desde el punto de vista periodístico es la palabra crítica. El hecho de querer criticar a alguien no quiere decir que todo lo que haya hecho esté mal, ¿tá? O sea, ir por el lado de la crítica constructiva de lo que él hizo bien o lo que hizo mal. Creo que periodísticamente nosotros como justamente periodistas tenemos la obligación de centrarnos en lo que hace mal el equipo y lo que hace mal el técnico. El técnico hoy clasificó a Uruguay y estamos todos locos de la vida, obviamente. De todas maneras, como vos muy bien decías, en varios partidos de estas eliminatorias que han sido y son las más difíciles del mundo, Uruguay no ha tenido el juego colectivo que podría haber tenido y que muchos de nosotros seguramente hubiéramos querido. Él tuvo una frase de cabecera que muy inteligentemente dijo últimamente, que fue que las eliminatorias no están hechas para jugar lindo, sino para clasificar, y ahí le doy la derecha. Pero también me pongo en el lado del periodista crítico, y a mí hubo varios partidos en los cuales a mí Uruguay no me convenció. Obviamente que los resultados lo acompañaron, pero pese a ello, no quiere decir que todo lo que haya hecho anteriormente haya estado mal. Él estuvo durante 10 años en la selección y el proceso de juveniles, con altas y bajos, ha sido maravilloso. Ha hecho cosas que no se habían hecho antes, y eso hay que ponderarlo. Ahora, el hecho de que Uruguay no haya jugado bien algunos partidos
puede ser que le haya molestado a él las críticas de la gente, la crítica al periodismo, pero creo que tenemos todo el derecho de hacerlo también. ¿No hay que subir un poco el listón, sobre todo pensando en un mundial? Bueno. Sobre todo en cuanto al tipo de juego específicamente, ¿no? Porque quizás, me acuerdo algunas palabras de Roberto Perfumo en su momento hablando y analizando Uruguay. Diría, Uruguay sería tanto más difícil como rival si le agregara una dimensión ofensiva, más allá de lo de hoy, que quizás es darle la pelota a Suárez para que resuelva o darle la pelota a Cavani para que resuelva. Sería un equipo prácticamente que imbatible si tuviera una mentalidad ofensiva más desarrollada. Se puede estar de acuerdo o no, pero en alguna medida, en la crisis de Uruguay que tuvo en la última eliminatoria y que la ha tenido en algún momento, ¿no fue también porque los rivales le iban agarrando los puntos sabiendo que había una estructura defensiva armada, pero que podía quizás sacar algunos recursos en cuanto a defensa porque el ataque se sabía por dónde iba a venir? No, porque las crisis forman parte de todos los procesos. No hay equipo ni selección en el mundo que pueda jugar siempre al 100%. En algún momento, analizás 2010, analizás 2014, analizás 2018, en algún momento del proceso se cae el equipo. Lo que pasa que, y acá creo que hay un detalle que a mí me marcó en tantos años de trabajo con Tavares, es la forma en que los periodistas vemos el fútbol, ¿sí? Y hay un detalle que no es menor. Recuerdo una charla en Kimberley durante el Mundial de Sudáfrica y me hizo empezar a ver el fútbol de otra forma. ¿Sabe qué pasa? Me dice, ustedes como periodistas ven el fútbol en el concepto de los 90 minutos. No miran ni el antes, permíteme, ni el después. Vamos a aclarar. Al maestro Tavares no le gusta mucho hablar de táctica y de fútbol con los periodistas, ¿no? O sea, sí, parte de esa idea, que yo por lo menos no estoy de acuerdo, ¿no? Dice que los periodistas a grandes rasgos no tienen la preparación para hablar de táctica y para hablar de técnica con un entrenador. No estoy de acuerdo y creo que muchos periodistas no estamos de acuerdo, pero bueno, es un punto, un comentario al margen para seguir. Pero este detalle se dio una charla personal, no fue publicada ni nada así, pero un hecho que personalmente me ayudó a crecer periodísticamente. Más allá de lo conceptual, del momento, de si entró la pelota o no entró, de qué forma Tavares, en este caso en la selección, desarrolló el proyecto. Desde el primer día hasta el último, sin apartarse en ningún momento de cuál era el plan, en la derrota o en la victoria. Uruguay no tiene jugadores. Yo en algún momento también me planteaba el Chile campeón de América, doble campeón de América. Es cierto que ahora se quedó afuera del Mundial, pero es otra discusión aparte, ¿no? Pero con un Jorge de Arrascaeta, con un Nicolás Lodeiro, acompañando a un Suárez y un Cavani, no tiene más capacidad individual que un Chile con Vargas o que incluso con Arturo Vidal, desde el punto de vista individual, porque también hay un discurso de decir Uruguay tiene el biotipo de jugador, lo ha dicho el maestro Tavares alguna vez, para correr y para defender, ¿no? No nos da para hacer todo, son básicamente palabras más, palabras menos lo que ha dicho Tavares. Realmente no hay jugadores, y no te digo esta última camada que creo que lo ha casi que obligado a hacer otro planteamiento, hablando de los Valverde, hablando de los Bentancur, hablando de los Nández, pero Uruguay no tiene jugadores por lo menos como para intentar otra cosa, después se podrá ver, y si los resultados no acompañan, volver a lo tradicional, pero no tiene jugadores para agregarle una propuesta de volumen para tener como alternativa. Uruguay yo creo que tiene jugadores. El hecho es que, como para jugar mejor, el hecho es que siempre te manejan los resultados. Si los resultados te apoyan, vos vas a ser el mejor siempre. Si no te apoyan, como dijiste vos recién con Chile, ¿quién se acuerda ahora de Chile? Fue bicampeón de América. Una cosa que hay que dejar claro, y lo dijo el maestro hace muy poquito, Uruguay no es una potencia mundial en fútbol. Lo dijo él, el propio Tavares. Y eso también, yo creo que en eso le doy la derecha totalmente. Uruguay no es una potencia mundial. Tiene futbolistas muy importantes, tiene jugadores como Suárez y Cavani, que son dos extraterrestres futbolísticos, pero sin Suárez y Cavani Uruguay ganó los primeros 2 partidos sin Cavani y los primeros 4 sin Suárez, jugando en la altura incluso, algo que nunca había conseguido. Sin embargo, con ellos dos después perdió 3 partidos seguidos y los 3 de atrás. O sea, también son todos resultados que también te van llevando a cosas positivas y a cosas negativas. Desde el punto de vista de los futbolistas, obviamente que no podés ir a experimentar un mundial con jugadores de 18, 19, 20 años. Lo que pasó el otro día contra Bolivia fue contra Bolivia. Él también mismo lo dijo, si jugamos contra Alemania, obviamente no va a jugar así Uruguay con estos 11 futbolistas. Entonces, hay que saber mecharlos, hay que ver en qué momento mecharlos, y si ahí Uruguay puede sacar rédito de esos 2 hombres que tiene arriba, que son impresionantes. Para cerrar, porque se nos acaba el programa, pero me gustaría meter un último tema, y es si no les parece que hay una inmadurez del medio uruguayo a la hora de debatir, de hacer este debate, ¿no? Porque
muchas veces se ha considerado que criticar a Tavares es criticar todo el paquete Tavares, ¿no? Y es volver a lo de antes, volver a los procesos desordenados, volver a los 4 entrenadores por eliminatoria, volver a que los contratistas armen los equipos de los jugadores, de las selecciones, o que armen los planteles, que le aporten jugadores. No se puede criticar las cosas futbolísticas de Tavares sin que eso signifique dejar de lado todo lo excelente que se ha hecho fuera de la cancha. Eso es lo que te decía unos minutos antes. Criticarlo ahora no quiere decir que todo lo que hizo anteriormente haya estado mal. Pusimos el tema de las selecciones juveniles. Pero además hay una cosa que yo 2 por 3 la digo. Parece que criticar al maestro Tavares sea mala palabra en este país. Y no es así. Uno trabaja y un día puede estar conforme con lo que hace Tavares, como con lo que hace cualquier otro técnico del país, más allá de que Tavares tiene una espalda enorme por lo que ha hecho en estos últimos 10 años y por lo que hizo en el Mundial de 1990. ¿Tá? Pero si a alguno de nosotros no nos gusta cómo ha jugado la selección, tenemos todo el derecho de decirlo. Queda comprometida una buena charla con el maestro aquí en el Limpio. No. Yo me quedo igual con el concepto de los folclóricos y los pragmáticos. Hasta el 2006 estaba lleno de folclóricos. Cuando llegó Tavares en el 2006, empezó a ponerle un poco de pragmatismo a la selección, al fútbol uruguayo. Y creo que ahora que se termina su ciclo después del Mundial de Rusia, los folclóricos van a seguir existiendo porque los uruguayos vivimos como un folclore muy particular, el deporte, y nuestro deporte en particular, el fútbol. Pero creo que ya hoy con una mirada un poco más pragmática sobre lo que es un proceso, sobre lo que es una selección, incluso trasladado al nivel local a lo que debe ser un proceso a largo plazo en el equipo de fútbol. Queda planteado el debate. Ojalá que podamos contar en el futuro con la presencia del maestro Tavares para una buena entrevista de fútbol. Ojalá que nos pueda querer hablar de táctica, lo contactamos también con algunos referentes seccionados. Lamentablemente para esta ocasión no pudieron estar, pero se viene un camino largo en el cual vamos a seguir analizando a la selección en el camino a Rusia 2018. Vamos a tener otras ediciones del Limpio. Les agradecemos por su presencia. Muy buenas tardes y muchas gracias.